Gracias, Marcial. Vamos a también seguir haciendo contactos internacionales. Ahora vamos a tener el placer de conversar con el colega, con el paisano Fernando Palomo de ESPN. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido al Salvador Fan Club. Un gusto saludarles de nuevo. Como no, me acompañan Marcelo Betancourt y la señorita Katia Coto, por si ellos también tienen la inquietud de hacerte alguna consulta. Vamos a comenzar. ¿Cómo ves el futuro de la Federación Salvadoreña de Fútbol? El sábado se aprobaron los estatutos por unanimidad, según los asambleístas. Pero ¿cómo ves el futuro de esta Federación Salvadoreña de Fútbol, Fernando? Bueno, del fútbol en realidad, porque esta federación tiene un futuro, o por lo menos la comisión normalizadora, un futuro ya con fecha de vencimiento, que será en el que se elija un nuevo directorio de la federación en una condición regulada, no en proceso de regularización como se ha pasado por 3 años. De poco va a servir los 3 años que se han invertido para llegar hasta este momento si al fútbol nacional regresan los dirigentes que antes lo llevaron hacia el lugar en el que ahora se encuentra. Y creo que es momento de fiscalizar o que públicamente se auditen las gestiones del fútbol en su actualidad y en el pasado más reciente, para empezar a reconocer los nombres y rostros de aquellas personas que estuvieron al frente de este fútbol y lo han llevado al lugar en el que ahora de nuevo nos encontramos. Yo creo que es el peor estado en el que yo, al menos desde que tengo uso de razón, he visto el fútbol nacional, y ante ello es necesario un cambio dramático, un cambio fundamental. Esto significa que se haga un cambio desde la misma fundación del juego y que se modifiquen las formas de hacer fútbol, porque así como hemos llegado hasta acá, haciendo lo mismo durante cada uno de los ciclos, no podemos esperar nada más que seguir socavando este penoso estado en el que nos encontramos. Fernando, cuando dices un cambio dramático, estamos hablando probablemente lo que se entienda como un cambio dramático es que las personas que vayan a conformar el comité ejecutivo no vengan de las juntas directivas de las divisiones profesionales, por ejemplo. ¿Te parece que sea como el primer paso, digamos, o un paso necesario? Yo creo que un paso necesario es el cambiar totalmente los rostros, pero no por los rostros en sí, sino por la capacidad de los mismos, de aquellos que han llevado al fútbol, han tenido las riendas del fútbol en los últimos 15, 20 años. Se escuchan siempre que empiezan a surgir nombres de personajes que estuvieron ya en el fútbol, y insisto que no creo que estamos en las condiciones de permitirnos que vuelvan al juego, incluso prometiendo lo que puedan llegar a prometer, pero sobre las palabras yo prefiero los hechos, y los hechos están ante la evidencia de todos, nos llevaron hasta donde acá estamos, ¿no? Que es en un lugar de muchísima pena, de verdad. Es que el fútbol nacional da pena, y yo creo que tenemos que entender quiénes han sido los que lo han llevado hasta aquí, que estos personajes ni cercanos a ellos se acerquen. ¿Te parece importante, por ejemplo, la profesión? Es decir, tiene que ser abogado, tiene que ser empresario. Según tu experiencia, lo que has visto en otros países, ¿qué es lo que más conviene? Convienen personajes buenos, honestos y de principios y valores sólidos, que no quieran utilizar el fútbol como ningún trampolín, o que quieran aprovecharse de las prebendas del fútbol para poder llegar a tener un estilo de vida que sus propias profesiones o sus carreras no les han permitido. Acá no importa que sea de la profesión que sea, tienen que ser personas íntegras, con, de nuevo, principios y valores sólidos, que no se vean atraídos por el estatus que pueda llegar a generar ser parte de o ser miembro de una federación de fútbol. Los que
logran grandes cosas en el fútbol a partir de posiciones dirigenciales son personajes que se dedican a esto porque les apasiona y porque están capacitados para gestionar una empresa deportiva, que es lo que es el fútbol. El fútbol de la federación tendría que ser gestionada como una empresa deportiva y llevar adelante empresa deportiva, que significa con sus características una empresa que tiene el deporte como principal motor y en consecuencia actúa de la mano con el deporte y sus resultados. Muchos dicen que el fútbol debe manejarse como una empresa y que tendría que ser un empresario el que lleve adelante el fútbol, pero es que el fútbol no es una empresa normal. Yo le pregunto a ustedes, si hacemos una encuesta en la calle, en cualquier parte de San Salvador, ¿cuántos han comprado una camiseta de la selección nacional en los últimos 20 años? Y al mismo tiempo preguntarles cuándo compraron un shampoo que haga que se les caiga el pelo. Eso es la camiseta del fútbol de la selección nacional, la queremos más allá de los resultados. Por eso mismo no es una empresa normal. Pero sí debe manejarse de esa manera, con resultados, con proyectos, con orden, con procesos, con una gobernanza correcta. Fernando, y sí. Fernando, ¿usted qué opina con respecto a esta nueva medida de la eliminación de la experiencia previa como requisito? ¿Usted considera que esto es positivo o negativo para formar parte de la FESP? Yo no quisiera que nadie con experiencia previa en el fútbol esté tomando un asiento en la Federación de Fútbol, porque tener experiencia en el fútbol salvadoreño significa haber sido cómplice de lo que es el fútbol salvadoreño hoy. En consecuencia, significa haber hecho absolutamente nada con esa experiencia. ¿Cómo no? Y te quiero preguntar, Fernando, hoy hay como un requisito que si quieres ser parte de una planilla o de la planilla que va a llegar al comité ejecutivo, tenés que tener un plan ejecutado con el trabajo. ¿Cómo ves eso, Fernando? Bueno, es lo más normal. Eso es lo más normal. ¿Quién va a ir a votar por alguien a ciegas, sin saber qué es lo que pretende hacer? La única persona que yo he conocido que se ha presentado con un proyecto de trabajo y con una estrategia y con parámetros de resultados a conseguir y desde los cuales también debería haber sido juzgada su gestión, fue apartado por corrupción. No que esta persona haya sido apartada por corrupción, no, que le apartó un aparato corrupto. Don Héctor Palomo Sol se presentó hace 25 años a una elección de la Federación Salvadoreña con un proyecto de trabajo, con un modelo de gestión. Y las corruptelas de toda la vida empezaron a comprar favores entre los asambleístas y no le eligieron a él. Y sin embargo, en 25 años no he vuelto a ver a otro personaje acercarse con un proyecto de trabajo a la Federación de Fútbol. Me parece lo más normal y lo más lógico que quienes quieran optar a esto lo hagan no hablando, no proponiéndose ni diciendo que están hartos de lo que pasó, ni que ya no quieren nada del pasado, que ellos van a hacer la mejor propuesta porque tienen una sangre joven y van a querer lo mejor del fútbol. Perfecto, maravilloso, es lindísimo como suena, pero mostrame cómo lo vas a hacer. ¿Qué es lo que querés hacer? Fernando, directo y al hueso, ¿a vos te interesaría llegar al nuevo comité ejecutivo? ¿Tenés algún interés de llegar? No tengo ningún interés más que el interés de saber que el fútbol va a funcionar y que va a trabajar. Primero, no es el momento de mi vida para ponerme a pensar en una postulación. Porque no estoy en ese momento de mi vida, tengo muchos proyectos personales todavía, familiares, sobre todo por terminar, para poder considerar que tengo el tiempo para dedicarle como se debe dedicarse uno a una tarea como la de la reconstrucción del fútbol nacional. Interesado estoy, quizás no hay nadie más interesado que yo en ver que el fútbol nacional funcione. Fernando, ya vemos el cariño que le tiene Cristian. Ya vimos el cariño que le tiene Cristian Peñate lanzándote la federación.
Ah, solo una pregunta. No, es que yo creo que las cosas como son, ¿no? Yo he escuchado también que mucha gente cree por la propuesta que yo hice en el diario de hoy, mucha gente considera que esa ya es una postulación para buscar un puesto en la Federación de Fútbol. Al contrario, yo lanzo una idea para quien quiera tomarla, la tome y la lleve adelante con gusto, de la manera en la que puede y con el tiempo que pueda asistiré para que esta idea se pueda llevar a ejecución. Si no la han leído, léanlo, y si no lo quieren leer, les resumo. Para mí el primer paso a dar por quien llegue a tomar la federación y el primer día de trabajo sería la reconstrucción de la primera división. Convencer a los 10, 12 propietarios de equipo o a los, porque hay un par que tienen un par de equipos, decirles que el fútbol se va a gestionar desde un ente independiente y que va a manejar todas las verticales del juego. Ya lo hablamos acá, Bazooka, en su momento. Sí. No se les explico, mejor vayan a leerlo. En la respuesta les digo, me escribieron desde Costa Rica, me escribieron desde Guatemala, me escribieron desde Panamá y me dijeron, esta idea es la que necesitamos acá. Y en El Salvador se debe hacer, porque primero y principal, al fútbol se le atiende desde distintas áreas, y sobre todo en nuestro país que tiene tantas necesidades. Pero si queremos construir futbolistas competitivos, se atiende entonces la máxima competencia que tiene el fútbol en el país, y se trata de mejorar esa competencia para que luego pueda echarse a andar la maquinaria del espectáculo y que atraiga público a las tribunas, y que se atraiga público, porque es muy interesante ir a ver un partido en la cancha, porque hay buen espectáculo que ver uno en la tele, donde seguramente habrá mejor espectáculo porque tienen todos los recursos a su favor. Nosotros hemos pasado años, añales, a mí me han tildado de loco, soñador, por pedir que reconstruyan las canchas, con la excusa absurda y pasada de moda de decir que desde los potreros, a donde se crearon futbolistas como el Mágico, como el Pájaro, como el Pelé Zapata o como Pipo Rodríguez, con esos potreros fuimos a 2 mundiales. A los mundiales ya no se va jugando en unas canchas en el estado en el que se encuentran canchas como las nuestras, porque esas canchas te llevan a jugar lento, y el juego lento no existe en el fútbol. El juego lento existe en partidos semiprofesionales, en países que solo juegan fútbol semiprofesional. El fútbol hoy se juega a una velocidad en la que jamás se ha jugado. Nosotros no podemos aspirar a esa velocidad porque jugamos en canchas malas, pero pedir, reclamar que arreglen las canchas es decir que es algo innecesario. Costa Rica mejoró en el fútbol cuando mejoró sus canchas. Perfecto. Bueno, Fernando, queremos agradecerte este tiempo para El Salvador Fan Club y esperamos conversar contigo en una próxima ocasión, Fernando. Muchísimas gracias. A ustedes, saludos. Que esté bien, Fernando, que esté bien.